SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy vamos a analizar la jornada laboral de 4 días, que ha dejado de ser una utopía para convertirse ya en España en un ensayo. A favor. Yo creo que aumentaría la productividad. La gente estaría más contenta, por lo cual trabajaría mejor. No sé, yo creo que sería bueno, sí, a favor. Sobre todo cuando ya seamos madres o lo que sea, siempre tener más tiempo para nuestros niños cuando tengamos y tal. No, que a lo mejor podría, en vez de haber menos productividad, pero más empleo para otras personas. Como al trabajar 4 días, para completar la jornada de 40 horas, pues más personas trabajando. Tienes más vida social fuera, porque tienes el fin de semana un poco más largo. Así se ve en la calle la posibilidad de trabajar 4 días a la semana, cobrando lo mismo. Una fórmula que se está ensayando desde hace meses en todo el mundo, en varios países, y que también se va a ensayar aquí en España. Las empresas industriales que quieran probar este sistema podrán recibir a cambio ayudas públicas, ayudas de hasta 150.000 euros por empresa a cambio de aplicar este modelo. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Vamos a ver qué empresas y qué condiciones tienen que cumplir si quieren acogerse a este programa piloto. Bueno, las empresas tienen que ser del sector industrial y la implantación de este proyecto en las pequeñas y medianas empresas tiene que cumplir varios requisitos. La jornada laboral debe reducirse como mínimo un 10% en su cómputo semanal durante al menos 2 años sin bajar los salarios a la plantilla. Deberá afectar al menos al 30% de los trabajadores en las empresas de hasta 20 empleados y al menos al 25% en las que lleguen a los 250 trabajadores. El porcentaje de mujeres y de hombres afectados tendrá que ser similar al que haya en el conjunto de la plantilla y la aplicación se deberá acordar con los sindicatos. Las empresas que reciban la subvención podrán destinar el dinero a pagar las nóminas de los trabajadores y también a pagar los servicios de formación y de asesoramiento que se contraten para poner en marcha el proyecto. También los estudios que hay que hacer para acceder a las solicitudes. Reyes Maroto es la ministra de Industria. Hoy ponemos en marcha el programa piloto de reducción de jornada laboral. Una nueva experiencia que ayuda a la conciliación de la vida laboral y personal, manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y contribuyendo también a la rentabilidad empresarial. Por eso animo a todas aquellas empresas y trabajadores a que aprovechen este programa, que nos va a permitir realizar un análisis de los resultados para luego poder decidir con datos si es el comienzo de un cambio profundo en la estructura de las relaciones laborales en España. Las bases del proyecto piloto, Jordi, se ha publicado hoy en el BOE y la convocatoria de las ayudas está prevista para principios del año que viene. Las ayudas las gestionará la Escuela de Organización Industrial y a ella hay que dirigir las solicitudes. Vamos a recordar que este programa piloto se aplica cumpliendo un acuerdo al que llegó el Gobierno con Más País, el partido de Íñigo Errejón, que impulsó esta propuesta en el Parlamento y que consiguió el compromiso del Ejecutivo de ponerla en marcha en la negociación presupuestaria del año pasado. Lo cierto es que hay ya empresas que aplican este mecanismo. Tienen trabajadores solo 4 días trabajando, sin recortarles el sueldo, y entre todas las que lo aplican, la gran mayoría solo le ve ventajas a este sistema. Pablo Anzola ha hablado con una de ellas. En la actualidad hay un turno de lunes a jueves y otro turno de martes a viernes, rotativos mensualmente. Daniel es el gerente de esta empresa en Pontevedra. Allí llevan ya más de un año aplicando la jornada laboral de 4 días. Ahora son 11 trabajadores. Hicimos unos plannings, vimos cuánta gente necesitábamos. Con una contratación nueva podríamos cubrir perfectamente los 5 días de la semana sin perder el servicio que hasta ahora estábamos ofreciendo. Toda la plantilla se ha acogido a este nuevo sistema. Estoy muy contento con cómo ha respondido la gente, porque fundamentalmente esto sin la gente no lo puedes conseguir. Y parece que todos sonríen a eso de descansar un día más. El tener 3 días de descanso para poder afrontar temas personales, gestiones que tienes que hacer o simplemente descansar. Luego los otros 4 días, pues lógicamente tengas más fuerza, tengas más ganas de trabajar. En la práctica, esta empresa que instala y confecciona toldos ha reducido a 36 horas la jornada semanal de cada trabajador. Mantienen el sueldo, las cotizaciones y lo que parece que también aguanta es la productividad. Pues seguimos sacando el trabajo que nos llega en tiempo y forma. Realmente nosotros trabajábamos la empresa 5 días. Eso a efectos de terceros no les influye. Una plantilla más satisfecha, dicen. Pues el balance es buenísimo, la verdad. Que de momento seguirá trabajando un día menos y descansando uno más.
Lo cierto es que, más allá de la experiencia de cada una de las empresas, la aplicación de la jornada de 4 días a la semana suscita desde hace tiempo un debate en el ámbito económico y también en el ámbito académico, y tiene una larguísima lista de ventajas y también de inconvenientes. Vamos a empezar con los argumentos a favor. El primero de ellos, que aumenta la productividad y potencia el rendimiento. La teoría defiende que el trabajador, al aplicar este modelo de 4 días de trabajo a la semana, está más satisfecho y termina rindiendo más, por lo que, aunque trabaje menos horas, el resultado es el mismo o incluso mayor. Segundo argumento es una derivada de este: más motivación y más implicación de los empleados. La mayoría de los trabajadores que ha ensayado el sistema declara tener mejor calidad de vida, y eso deriva en mayores ganas y mayor motivación a la hora de trabajar. Otro argumento de los que impulsan este sistema es que la aplicación de las 4 jornadas semanales atrae y retiene al talento, especialmente en empresas pequeñas y medianas que no pueden competir en salario con mayores multinacionales. Ofrecer una jornada laboral de 4 días se convierte en un imán para nuevos profesionales y también sirve para evitar que los trabajadores que ya están en la empresa se marchen a otras compañías. Más argumentos: ahorros para empresa y para trabajador, ahorro efectivo porque el empleado se ahorra al menos un desplazamiento, se ahorra comer fuera de casa si es el caso, y para la empresa también permite en muchos casos ahorrar energía. Otro argumento: genera más empleo. En los sectores en los que la empresa tiene que trabajar los mismos días, aunque el empleado acuda menos jornadas a su puesto laboral, esto obliga a cubrir esos huecos y, por lo tanto, a contratar más. Y luego hay una serie de beneficios, más allá de lo económico, que es en lo que nos centramos en este programa. Hay una serie de beneficios sociales, en términos de conciliación, en términos de educación, en términos también, por ejemplo, de acompañamiento e implicación familiar. Una serie de beneficios, más allá de lo económico, que también hay que tener en cuenta. Pero al igual que hay muchos argumentos a favor, también hay argumentos en contra. Uno de ellos: mayor carga de trabajo. Se elimina un día de trabajo, pero la cantidad de trabajo, a priori y de manera general, sigue siendo la misma. Esto supone apretar el horario y, en algunos casos, tener que reducir descansos para conseguir el mismo resultado en menos horas. Otro argumento de los detractores de este sistema: avisan de que puede suponer mayores costes para la empresa. Si se trabaja menos y se cobra lo mismo, la única manera de compensar esa diferencia para la compañía es que la productividad crezca lo suficiente para cubrir ese desfase, para cubrir ese hueco, algo que puede no ocurrir siempre. Más argumentos: requiere un cambio de cultura del trabajo, un cambio que en algunas compañías no es fácil de implantar porque hay que modificar dinámicas de funcionamiento que en algunos casos se llevan aplicando desde hace años. También dicen los detractores que es un modelo que no se puede generalizar. La aplicación de la jornada de 4 días no es fácil de implantar en algunos sectores concretos. Se menciona educación, por ejemplo, se menciona sanidad o incluso hostelería, comercio. En estos sectores, dicen sus detractores, la aplicación de la jornada de 4 días a la semana es más complicada que en otros sectores. Y hay también otro argumento en contra que tiene que ver con la competencia. Si una empresa aplica este sistema, pero su competencia no lo hace, hay el riesgo de que pierda cuota o de que el propietario de la empresa piense que puede perder cuota. Así que hemos visto argumentos a favor, hemos visto argumentos en contra. Vamos ahora con las conclusiones a las que han llegado los ensayos que se han hecho en algunos países europeos, porque esto que se va a ensayar en España a partir del próximo año se ha hecho ya en otros países. Y Carlos, uno de los primeros en probar este sistema fue Islandia. Sí, entre 2015 y 2019 se probaron 2 proyectos pilotos para reducir la jornada semanal de 40 horas a 35. La productividad o se mantuvo o aumentó y los trabajadores notaron una mejora general en su estado de ánimo. En la experiencia islandesa, en la mayoría de los casos se redujeron las horas de trabajo diarias, pero se mantuvieron los 5 días laborales. Y uno de los últimos países que ha probado, ha ensayado este sistema de 4 días laborales en algunas de sus empresas es Reino Unido. Sí, unas 70 empresas británicas con más de 3.000 empleados han ensayado este año la reducción de la jornada laboral a 4 días. Y la mitad de las empresas dice que su productividad ha aumentado desde su aplicación. Solo un 15% dice que ha ido a peor. Gracias, Carlos. Además de estos 2 países que hemos mencionado, la jornada laboral de 4 días a la semana se está abriendo paso, como decíamos, en otros países. En Portugal o en Bélgica también hay planes para ponerla en marcha a lo largo de 2023 y fuera de Europa también
En Canadá, en Australia y algunas zonas de Estados Unidos también hay proyectos piloto. Vamos a analizarlo con Joan Sanchis, que es profesor asociado de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia, asesor también de la Consellería de Economía de la Generalitat Valenciana y autor de un libro titulado 4 días, trabajar menos para vivir en un mundo mejor, en el que se analizan las consecuencias de la aplicación de este sistema. Señor Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi, ¿qué tal? Desde el punto de vista económico, ¿qué pesan más, las ventajas o las desventajas de aplicar una jornada laboral de 4 días de manera general? Bueno, yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Al final el impacto es verdad que depende mucho del sector, del tipo de empresa. No es lo mismo aplicar esta medida en una pequeña empresa que en una gran empresa, que en el sector servicios, que en el sector industrial, ¿no? Cada tipo de empresa y cada sector presenta una serie de particularidades, ¿no? Es verdad que en general los resultados que tenemos de la evidencia empírica disponible son positivos en cuanto a mejora de la productividad, incluso en lo que respecta a la mejora de la salud de los trabajadores, que esto también se puede traducir, por ejemplo, en menos bajas laborales, que esto también tiene un coste para las empresas, ¿no? Por tanto, claro, efectivamente una de las cuestiones clave también es lo que habéis comentado, ¿no? La necesidad de transformar la organización, ¿no? De cambiar la manera en la que trabajamos, en la cual nos organizamos, fijamos objetivos, etcétera, ¿no? Y este es un punto que verdaderamente es problemático, ¿no? Pero donde yo creo que precisamente tenemos que invitar a las empresas a innovar, ¿no? A probar nuevas maneras de organizarse, básicamente porque el modo en el que nos estamos organizando ahora mismo, mayoritariamente la economía española, pues no funciona. Tenemos una productividad por bajo de la media de los países de la zona euro, tenemos un problema con el presencialismo muy importante, las enfermedades de salud mental, por ejemplo, en el trabajo están creciendo muchísimo durante los últimos años y, por tanto, hay una necesidad también de buscar nuevos modelos y esto es una manera, bueno, de empezar a hablar y de empezar a probar cosas nuevas. Si en España tenemos una productividad baja, si los que han probado la semana laboral de 4 días llegan a la conclusión de que funciona, al menos en los sectores que tienen una aplicación más fácil de este sistema, ¿por qué hay tanta resistencia, parece, empresarial a adoptarla? Bueno, yo no diría que hay precisamente una resistencia empresarial. De hecho, las iniciativas que tenemos alrededor del mundo, e incluso aquí en España también tenemos algunas, vienen de las empresas. Es decir, esta iniciativa en un primer momento ha sido promocionada por algunas empresas, grandes empresas, incluso grandes multinacionales, que han adoptado este tipo de medida. ¿Por qué lo han hecho? Por distintas razones, ¿no? Como medida de mejorar su productividad. Otras, por ejemplo, están en una lucha por el talento, ¿no? Por ejemplo, el sector tecnológico, ¿no? Por tanto, yo no diría que ya digo que haya un rechazo, más bien hay, bueno, el escepticismo normal, ¿no? En el que pone su dinero en juego, ¿no? Y al final también pensemos que esta transformación, ¿no? Se tiene que producir en el medio y largo plazo. Por tanto, es verdad que tiene que haber un periodo de adaptación donde no sabe si la productividad va a aumentar, si no. Y bueno, hay una incertidumbre y ahí es donde yo creo que proyectos como el que se ha anunciado recientemente en el Ministerio de Industria o el que se ha puesto en marcha por parte de la Generalitat Valenciana pueden ser útiles para acompañar este proceso y animar a las empresas a que lo prueben. De momento estos proyectos, estos programas piloto, se acompañan de subvenciones. ¿Tiene que haber ayudas públicas para que las empresas apliquen esto y venzan ese escepticismo del que usted hablaba? Yo creo que sí. Al final, por ejemplo, estamos dando ayudas, ¿no? Permanentemente para que las empresas innoven, ¿no? Entendiendo la innovación como un concepto que es meramente técnico, ¿no? Normalmente, que inventen nuevos procesos, nuevas técnicas, ¿no? Pero también precisamente pueden mejorar en la manera de organizarse, más aún viendo que esto supone un problema, ¿no? Nuestra economía, que como hemos dicho, ¿no? Pues muchas veces las empresas no están acostumbradas a medir la productividad, ¿no? Lo que miden es a qué hora llegas y a qué hora te vas, ¿no? Cuántas horas pasas en la fábrica o en el despacho, donde sea, ¿no? Por tanto, esto implica también una manera diferente, digamos, de evaluar estos objetivos de productividad y de organizarse dentro de la empresa. Algunos detractores de este sistema defienden que hay un camino intermedio, que es el de, efectivamente, trabajar menos horas, pero a cambio de perder algo de salario. Trabajo, por ejemplo, un 10% menos, cobro, pongamos, un 8% menos. ¿Por qué esto es menos viable? Claro, a ver, yo creo que esto no es el camino, ¿no? Básicamente porque una de las virtudes de esta propuesta de la reducción de la jornada laboral a 4 días o 32 horas semanales son sus múltiples beneficios en distintos ámbitos, ¿no? No solo en el económico, que puede ser rentable para la empresa, sino en términos sociales, ¿no? Mejora de la salud de los trabajadores, mejora de las posibilidades de conciliación, puede tener incluso repercusiones positivas sobre la igualdad entre hombres y mujeres, y luego también en el aspecto medioambiental, ¿no? Reducción de desplazamientos, estilo de vida más sostenible, ¿no? Si tenemos más tiempo, pues
podemos preparar nuestra propia comida, podemos ir andando al trabajo, ¿no? Por tanto, claro, todo esto, si al final reducimos el salario, ¿no? Teniendo en cuenta ya que los niveles salariales en la economía española son más limitados, ¿no? que en otros sitios de Europa, ¿no? Y que mucha gente tiene dificultades reales para llegar a final de mes, no soluciona nada, ¿no? Porque al final, igual en ese tiempo libre, si no llegas a final de mes, pues te tienes que buscar otro trabajo, ¿no? Y al final tienes que estar trabajando en otros sitios para ganar lo mismo que ganabas antes, ¿no? Por tanto, la disminución salarial que algunas experiencias han planteado asociada a la reducción de la jornada laboral no tiene sentido, básicamente porque va en contra de la propia filosofía de la propuesta, ¿no? Y es que trabajando menos tiempo se puede ser más productivo, los trabajadores pueden estar más descansados, pueden tener mejores ideas, etcétera, ¿no? Por tanto, ya digo, yo creo que va un poco en contra del sentido, del espíritu, ¿no? de la propuesta. Pues Joan Sánchez, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. Muchas gracias, buenas noches. Es también autor de 4 días, trabajar menos para vivir en un mundo mejor, donde analiza las ventajas de un sistema de trabajo, de la semana laboral de 4 días, que como contamos hoy, ha dejado ya, parece, de ser solo una utopía. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.